Capítulo 46, La fiesta, continuación. Para cuando Mike volvió a salir, el patio trasero ya había encontrado su ritmo habitual. Los jugadores de fútbol americano se habían adueñado del centro del patio con la energía desenfadada y festiva de quienes habían ganado algo y lo gastaban sin reparos. Dos de los linieros habían organizado una competición sin reglas oficiales entre un balón de fútbol americano y un cubo de basura, que atraía a un pequeño público. Georgie había logrado desplazarse desde su rincón hasta un lugar cerca de la mesa de bebidas, lo que Mike notó con tranquila satisfacción. Estaba hablando con una de las animadoras de segundo año con la atención concentrada de alguien que había decidido que todo iba bien y no iba a darle demasiadas vueltas. Eran encontró a Mike cerca de la puerta corrediza y le dio una Coca-Cola. «¿Estás bien?», dijo Eran. «Bien», dijo Mike. Eran asintió con la misma naturalidad y despreocupación con la que solía hacerlo ante casi todo. Observó la fiesta a su alrededor, el equipo, las animadoras, el caos generalizado y exitoso de un grupo de personas que se habían ganado una velada como aquella. «Hoy hiciste algo importante», dijo Eran. No fue un discurso. Simplemente un hecho, dicho como Eran solía decir casi todo. El equipo lo necesitaba. El equipo lo hizo posible, dijo Mike. Eran lo miró. «Acéptalo, Mike». Mike levantó su Coca-Cola. Eran hizo sonar su copa contra ella y volvió a entrar en la fiesta. Karen lo encontró 10 minutos después. Entró por la puerta corrediza de la cocina con 2 vasos de limonada, uno para ella y otro, aparentemente, para él, que le ofreció con la cálida franqueza que tenía cuando no estaba haciendo nada. «Hola», dijo ella. «Oye», dijo Mike. «2 vasos». Amy preparó otra jarra y no quise cargarla sola. Le entregó una. «Desapareciste un rato». «Estaba hablando con Regina». Karen lo miró con esa expresión particular que usaba cuando procesaba información que ya se esperaba. «¿Cómo te fue?» «Sinceramente», dijo Mike. Lo cual era bueno. Karen asimiló la información. Observó la fiesta, las luces que Amy había colocado, al equipo celebrando, a Regina al otro lado del patio hablando con 2 de los estudiantes de último año con la energía serena y animada que solía aportar a las situaciones sociales que organizaba. «No es tan simple como parece», dijo Karen. No era exactamente una defensa, sino más bien una observación de alguien que había estado lo suficientemente cerca como para ver la situación completa. «Lo sé», dijo Mike. Se quedaron allí un momento con sus limonadas, observando la fiesta desde un rincón más tranquilo. Karen tenía esa cualidad tan particular que mostraba cuando no estaba actuando, una calidez que afloraba de inmediato y que luego se controlaba. Era la versión de ella que a Mike le había gustado desde el principio. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Seguro». Miró su limonada. «¿De verdad te caemos bien?» «¿De verdad? ¿O es solo?» Se detuvo. Lo intentó de nuevo. «No pregunto para dramatizar. Solo quiero saber en qué situación me encuentro realmente». Mike la miró. Era una pregunta sincera, formulada con una vulnerabilidad genuina bajo una aparente informalidad, y merecía una respuesta sincera. «Me gustas», dijo. «De verdad. Eres una de las personas decentes en esta situación, y creo que lo sabes, incluso cuando las circunstancias dificultan actuar en consecuencia». La miró fijamente. «Eso no es poca cosa». Karen lo miró por un momento con la expresión de alguien que esperaba sentirse mejor después de una respuesta honesta y que estaba descubriendo que las respuestas honestas eran más complicadas de lo que había previsto. Entonces sonrió, con una sonrisa sincera. «De acuerdo», dijo ella. «De acuerdo», dijo. Ella volvió a mirar a los demás en la fiesta. «Gretchen nos ha estado observando durante los últimos 5 minutos». Mike echó un vistazo al otro lado del patio. Gretchen estaba conversando con 2 de las animadoras, pero tenía esa peculiaridad de alguien cuya atención estaba dividida. «Ella hace eso», dijo Mike. «Ella hace eso», confirmó Karen. De hecho, Gretchen había estado observando. Lo hacía en las fiestas, se integraba en la conversación sin perder de vista el entorno, una habilidad que había desarrollado durante los 2 años que pasó cerca de Regina.
Aprendías a estar al tanto de varias cosas a la vez cuando tu supervivencia social dependía de saber lo que ocurría antes de que se hiciera público. Lo que había estado siguiendo durante la última hora era más personal que profesional. Ella conocía a Mike Quinn desde su primera semana en Medford, del mismo modo que todos lo conocían, las pruebas de selección, el asunto de Sam, la cafetería, el partido de fútbol americano. Lo había analizado todo con la atención y la serenidad que aplicaba a casi todo. Lo que no había asimilado del todo era lo que le sucedía exactamente a su serenidad cuando él estaba en la misma habitación. No iba a hacer nada al respecto. Eso estaba claro. La afirmación de Regina era cierta, el interés de Karen era evidente, y Gretchen Wieners no se buscaba problemas actuando según lo que claramente iba a generarlos. Lo había aprendido a la fuerza, de diversas maneras, a lo largo de varios años. Pero ella era consciente de ello. Terminó su conversación con las dos animadoras, enderezó su postura, que ya era perfecta, y fue a buscar la mesa de las bebidas. Mike estaba allí cuando ella llegó. Gretchen, dijo. Mike, dijo ella. Permanecieron un momento junto a la mesa de bebidas con esa peculiaridad de dos personas que no tenían un motivo específico para hablar, pero que iban a hablar de todos modos. Hoy te veías muy bien ahí fuera, dijo. El partido. Gracias, dijo. No suelo decir cosas que no pienso, dijo con la precisión de quien aclara algo importante. Por si te lo preguntabas. No lo era, dijo. Me he dado cuenta de eso en ti. Ella lo miró. Presta atención, dijo ella. Lo intento, dijo. Gretchen miró su bebida. Luego la fiesta. Después, brevemente, lo miró a él. Debería regresar, dijo. De acuerdo, dijo. Se marchó con una postura impecable, una expresión serena y esa cualidad particular de alguien que había dicho algo más de lo que pretendía y que, en lugar de retractarse, lo guardaba en su memoria. Dos pequeños puntos de luz se desprendieron de ella y flotaron entre el bullicio de la fiesta. Resiliencia +1, inteligencia emocional +2. Mike los absorbió sin moverse. Ella llevaba algo dentro desde hacía mucho tiempo, pensó. Y seguía allí, erguida, presente. Eso contaba, y al parecer, el sistema estaba de acuerdo con eso. Más tarde, más cerca de las 10 que de las 9, cuando la fiesta se encaminaba hacia su final natural, Mike encontró a Cady cerca de la valla en la parte trasera del patio. Estaba de pie con un vaso de limonada en la mano, observando la fiesta desde un rincón, que era donde Cady solía terminar en los grandes eventos sociales, presente, observadora, ligeramente fuera del centro. Hola, dijo, acercándose para ponerse a su lado. Oye. Ella lo miró de reojo. ¿Sobreviviste? ¿La fiesta o Regina? Ambas, creo. Miró su limonada. De hecho, parecía estar bien esta noche. ¿Cuándo volvió a salir? Fue sincera, dijo Mike. Durante unos minutos. Cady asintió lentamente. A veces lo hace. Te muestra la versión real. Hizo una pausa. Es desconcertante. Ese es probablemente el objetivo, dijo Mike. Probablemente, dijo Cady, mirando a los presentes. Pero creo que en parte es simplemente, real. Es una persona complicada. Mike la miró. Pareces casi compasiva. Intento comprenderla, dijo Cady. Hay una diferencia. Casi sonrió. Mis padres siempre decían que no se puede predecir el comportamiento de alguien que no se comprende. Enfoque de investigación de campo, dijo Mike. Vieja costumbre, dijo ella. Se quedaron allí un momento con sus bebidas, observando cómo la fiesta llegaba a su fin a su alrededor, el equipo se dispersaba gradualmente, las luces seguían colgadas sobre el patio, Amy era visible a través de la ventana de la cocina lavando los platos con la energía alegre de alguien que había disfrutado muchísimo de su propia fiesta. Me alegra que hayas estado aquí esta noche, dijo Cady. Le salió más sencillo de lo que pretendía, y no intentó complicarlo. Yo también, dijo Mike. Ella lo miró. Él la miró a ella. Ninguno de los dos dijo nada más, lo cual constituía una especie de conversación.
Yourji apareció desde la dirección de la mesa de bebidas con la energía relajada y satisfecha de alguien que había tenido una velada mejor de lo que esperaba. Mike, dijo. Probablemente deberíamos irnos. Eran tiene la camioneta. Sí, dijo Mike. Miró a Cady. El lunes, dijo ella. El lunes, aceptó. Levantó ligeramente su vaso de limonada, un gesto pequeño y específico. Él levantó la espalda. Luego siguió a Yourji hacia la puerta, donde la camioneta de Eran estaba estacionada en la acera, con el motor al ralentí, el confiable camión de un capitán de equipo que había decidido que las 10 en punto era una hora razonable para dar por terminada la jornada. Capítulo 47, el resentimiento de George. Mike regresó a Meadowlark Lane poco después de las 10:30. Yourji estaba en el jardín delantero cuando entró por la puerta, montando la mesa plegable que Mary guardaba en el garaje para ocasiones al aire libre. Se movía con la energía particular de alguien que regresaba de una noche que no había salido como esperaba y la estaba procesando mediante el trabajo manual. Levantó la vista cuando Mike apareció por el sendero. ¿Tuvisteis algo esta noche tú y Regina?, preguntó. ¿Algo de verdad? ¿O simplemente era Regina siendo Regina? Mike se detuvo. ¿Qué pasó? Yourji dejó la pata plegable que estaba ajustando. Unos 40 minutos después de que desaparecieras con ella, bajó, les dijo a todos que la fiesta había terminado y empezó a apagar las luces. Hizo una pausa. No estaba enfadada exactamente. Simplemente, harta. Como si alguien hubiera apretado un interruptor. Mike lo consideró. Creo que hubo un malentendido, dijo. Sobre cómo iba a ser la velada. Yourji lo miró con la expresión de alguien que ya sospechaba esa respuesta y no sabía qué hacer con ella. Ustedes, es que ahora se habla de eso, ¿o? No es algo que exista, dijo Mike. Yourji asintió lentamente, asimilando la información. Luego, con el gesto de alguien que había estado esperando para preguntar algo más, ¿y qué hay de Karen? Mike lo miró. Los vi hablando junto a la cerca un rato, dijo Yourji con la elaborada naturalidad de alguien que sin duda había estado prestando atención. Solo hablando. Hablamos, dijo Mike. Fue una buena conversación. Yourji lo observó por un momento. No me vas a dar nada, ¿verdad? Voy a Dusiarm, dijo Mike. Lo estás haciendo genial con la mesa. Yourji miró la mesa. Miró a Mike. Aceptó el cambio de tema con la dignidad de un hombre que sabe cuándo una conversación ha terminado. Oye, ¿qué tal te fue con la animadora con la que estabas hablando?, dijo Mike. La de segundo año. La expresión de Yourji pasó rápidamente por varias cosas. Volvió a coger la pata plegable. Me estuvo haciendo preguntas sobre ti, dijo secamente. Todo el tiempo. Quería saber si estabas saliendo con alguien. Mike guardó silencio por un momento. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No es culpa tuya, dijo Yourji, con el tono de quien lo sabía y aún estaba intentando creerlo. Colocó la pata de la mesa en su sitio con más fuerza de la necesaria. Ve a ducharte. Mamá quiere que todos salgan en 20 minutos. Mike se fue. Kaani estaba en la cocina cuando él entró por la puerta trasera, de pie junto a la encimera con un gran tazón de carne marinada y la expresión concentrada y satisfecha de alguien que está haciendo algo que realmente se le da bien y lo sabe. Ella levantó la vista cuando él entró. Ahí está, dijo ella. Luego ladeó ligeramente la cabeza, observándolo como solía hacerlo con casi todo, con rapidez y precisión. ¿La fiesta terminó sola o pasó algo? Un poco de ambas cosas, dijo Mike. Ella asintió una vez, aceptando esa respuesta como completa, algo que él apreciaba de ella. Ve a limpiarte, dijo. Esto necesita otros 20 minutos y luego lo llevaremos a la oficina de al lado. Mike subió las escaleras, se duchó, se puso una camiseta y unos pantalones cortos limpios y bajó para encontrar a Kaani cubriendo el recipiente con los movimientos eficientes de alguien que había hecho esta preparación en particular muchas veces y tenía un sistema para ello. Se sentó a la mesa de la cocina. Kaani, dijo. ¿Qué lleva esta receta? Secreto de familia, dijo sin levantar la vista.
No se lo diré a nadie. Eso es lo que dice todo el mundo. La observó trabajar por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Reflexionó sobre ello. Mi madre me lo enseñó cuando tenía unos 12 años. Ella lo aprendió de su madre. Alisó el papel film sobre el cuenco con la palma de la mano. Hay cosas que no se anotan. Simplemente las haces tantas veces que se quedan grabadas en tu memoria. George va a pedir la receta esta noche, dijo Mike. Kaani lo miró. Lo pregunta siempre. ¿Qué le dices? La comisura de sus labios se movió. Depende de mi estado de ánimo. El patio trasero de los Cooper se había transformado por completo cuando cruzaron la puerta. Al parecer, Mary había estado trabajando desde que terminó la fiesta, porque la mesa plegable que Georgie había estado preparando ahora tenía un banquete completo: pan de maíz, ensalada de patatas, ensalada de col, una jarra de té dulce y un tazón de huevos rellenos de Mary, cerca del cual George Sr. claramente ya había estado merodeando. George tenía la parrilla encendida con la energía concentrada y reverente que dedicaba a esta tarea en particular. Era un hombre que se tomaba la barbacoa texana muy en serio, como los texanos se la tomaban en serio, como algo importante, con estándares, que valía la pena hacer bien. Levantó la vista cuando Kaani entró con la carne marinada y su rostro cambió por completo. Dámelo, dijo, extendiendo ya la mano. Kaani lo entregó con la naturalidad de alguien que sabía exactamente lo que iba a suceder. George levantó el envoltorio de plástico, inhaló una vez y cerró los ojos brevemente. Siempre, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Siempre y cada una de las veces. Llevó el cuenco a la parrilla con los movimientos cuidadosos de quien transporta algo valioso y comenzó a colocar la carne sobre las rejillas con la atención experta de un hombre que había estado esperando este momento específico durante toda la tarde. María dirigió la oración. Ella lo expresó con sencillez: gratitud por la victoria, por la salud de George, por la familia reunida alrededor de la mesa, por la comida que sin duda alguien había preparado con mucho esfuerzo. Sheldon inclinó la cabeza con la seriedad serena de quien cumple un compromiso. Missy sostenía su vaso de jugo con ambas manos. Georgie permanecía sentado con los ojos cerrados y la expresión paciente de un adolescente que ya se había resignado a este ritual. George Sr., sentado a la cabecera de la mesa, tenía esa cualidad particular de un hombre que estaba exactamente donde quería estar. Amén, dijo María. Amén, dijeron todos, con ese tono superpuesto y ligeramente desigual con el que las familias se expresan en conjunto. George levantó su cerveza, Mary le había permitido tomar una, con la generosidad mesurada de alguien que administra un presupuesto, y miró alrededor de la mesa. Al equipo, dijo. Al equipo, dijo Mike. Chocaron. La carne, al sacarla de la parrilla, produjo el tipo de reacción que una buena barbacoa provoca en las personas que saben lo que es una buena barbacoa. George cortó un trozo, lo probó y dejó el tenedor con la expresión de alguien que recibe la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba oír de nuevo. Kaani, dijo. Dijo ella. Necesito esta receta. Ya sé que sí, dijo amablemente, y se comió su pan de maíz. George miró a Mary. Mary miró su plato. Kaani, dijo, apoyando los codos en la mesa con la postura de quien hace una petición formal. He sido tu yerno durante 18 años. He cortado el césped del vecino 7 veces este verano. Reparé tus canalones en abril. Nunca, ni una sola vez, te he pedido nada. Siempre me pides la receta cuando la preparo, dijo Kaani. Algo significativo. George ajustó su argumento sin perder el ritmo. Pregunto ahora. Como su yerno, como un hombre que ama a su hija y a sus nietos, como alguien que realmente ha intentado. Oh, está bien, dijo Kaani con el tono de quien cede ante algo que llevaba 5 minutos planeando y esperando el momento oportuno. Le tendió la mano a Missy. Dame un papel, cariño. Missy sacó de algún sitio una libreta, siempre llevaba una, por razones que nadie había llegado a esclarecer del todo, y un bolígrafo. La mesa quedó en silencio. George observaba a Kaani escribir con la atención concentrada de quien recibe algo que ha deseado durante mucho tiempo.
Sheldon observaba con interés académico. Georgie se inclinó ligeramente hacia un lado para intentar ver mejor. Kaani escribió durante unos 30 segundos. Luego dobló el papel, se lo entregó a George y cogió el tenedor. George lo desplegó con los movimientos cuidadosos de quien maneja un documento. Lo leyó. Su expresión comenzó siendo cálida y evolucionó, lentamente, a través de una secuencia de etapas. Él levantó la vista. «Sigue soñando», grandullón blando, leyó en voz alta del periódico, con el tono monótono de un hombre que lee su propio destino. La mesa permaneció en silencio durante un segundo. Entonces Missy se echó a reír, una risa de verdad, de esas que te hacen reír con todo el cuerpo. Georgie apretó los labios y miró al cielo. Mary emitió un sonido que se suponía que era de compasión y que no lo era del todo. Sheldon observó la expresión de su padre y luego el papel, y dijo con genuino interés analítico, la letra denota un esfuerzo sincero. Lo planeó con antelación. Sé que lo planeó con antelación, dijo George. Kaani comía su ensalada de patatas con la serenidad de alguien que no se arrepentía de nada. Mamá, dijo Mary, con el tono que usaba cuando le decía a su madre que parara sin esperar que lo hiciera. Él preguntó, dijo Kaani. ¿Podrías simplemente darle la receta? No está preparado, dijo Kaani. Miró a George al otro lado de la mesa. Una barbacoa tan buena requiere paciencia, George. Todavía estás aprendiendo a tener paciencia. George miró a su esposa. María miró al cielo. Kaani, dijo, con la voz de un hombre que, bajo la exasperación, mostraba un sentimiento genuino, solo quiero hacer algo por esta familia. ¿Cómo tú lo haces? Un ritmo. Kaani lo miró al otro lado de la mesa, lo miró de verdad, con la atención pausada de alguien que deja de lado una postura que ha mantenido durante mucho tiempo y empieza a hacer otra cosa. Tráeme otro papel, dijo. George se puso de pie antes de que ella terminara la frase. Regresó con el bloc de notas. Ella escribió. Esta vez, más tiempo, una página entera, trabajando con constancia, con la pluma moviéndose con la precisión de quien transcribe algo que sabe de memoria. Ella se lo entregó. George lo leyó. Su expresión cambió radicalmente, algo se abrió en ella, algo que no tenía nada que ver con la barbacoa. Este es el auténtico, dijo. No me hagas repetirlo, dijo, y desvió la mirada. George dobló el papel con cuidado. Lo sostuvo. Lo guardó en el bolsillo de su camisa. Gracias, dijo en voz baja, como si quisiera decir algo más que la receta. Kaani cogió su cerveza. Mike había estado observando todo esto desde su extremo de la mesa. Miró a Kaani. Ella lo miró brevemente, y su expresión tenía esa cualidad particular que adquiría cuando había hecho algo que no quería explicar, la calidez que se escondía tras la evasión. Miró a George, que se estaba palpando el bolsillo de la camisa como si comprobara que seguía allí. Observó la parrilla, que seguía encendida, mientras el aroma de la noche se asentaba alrededor de la mesa. Los verdaderos tejanos, como dijo una vez el entrenador George, tienen tres grandes pasiones, el cristianismo, el fútbol americano y la barbacoa. El orden depende de la temporada. Mike observó a la familia reunida alrededor de la mesa, la oración, el juego, la parrilla, y pensó que aquello parecía lo correcto. Extendió la mano para coger el pan de maíz. Más tarde, mientras Georgie y Missy llevaban los platos al interior y George terminaba de preparar los últimos trozos en la parrilla, Mike se acercó y se colocó junto a Kaani al borde del patio. Tenía su Lone Star, el aire vespertino y la expresión de satisfacción de alguien que había llegado a la mejor parte del día. Le diste la receta auténtica, dijo Mike. No sé de qué estás hablando, dijo Kaani. Kaani. Ella se bebió su cerveza. Él la ama, dijo Mike. Ha estado intentando ganarse tu aprobación durante 18 años. Lo sé, dijo Kaani, con la particular quietud de alguien que lo sabía desde hacía más tiempo del que había actuado en consecuencia. Comentario. Se quedaron allí un momento. Es un buen hombre, dijo Mike. Yo también lo sé, dijo ella. No dijo nada más. No era necesario. Capítulo 48,
los primeros signos de crisis. George estaba tan absorto en el momento de recibir la receta que no la leyó con atención en la mesa. Ahora lo lee con atención. El primer requisito era bastante sencillo, un corte específico de carne de res, lo cual era razonable. El segundo especificaba que el animal debía alimentarse de pasto de un tipo particular. El tercero requería que la carne se madurara durante un número preciso de días bajo condiciones de temperatura específicas, lo que habría requerido equipo profesional. Para el cuarto requisito, que consistía en una mezcla de especias que incluía al menos 2 ingredientes que Mike estaba bastante seguro de que no existían fuera del departamento de utilería de un programa de cocina, la expresión de George había completado su recorrido desde la esperanza a la perplejidad, hasta algo que se esforzaba mucho por no ser lo que claramente era. Se quedó solo junto a la parrilla, leyó hasta el final de la página y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego arrugó el papel. No lo arrojó de forma dramática. Simplemente lo arrugó lentamente, como quien arruga algo cuando siente algo de verdad y no quiere fingir ante nadie. Lo dejó en el borde de la parrilla, donde con el tiempo se consumiría por completo. María había vuelto a salir y lo observaba desde los escalones del porche. George, dijo ella. Está bien, dijo. Su voz era monótona, como cuando las cosas no iban bien y decidía no hablar del tema. Estaba bromeando. Ella hace eso, ya sabes que ella hace eso. Sé que lo hace, dijo. Ese es el quid de la cuestión. Cogió su cerveza. Llevo 18 años siendo su yerno, Mary. 18 años. Y todavía me cuentan la versión en broma. María bajó los escalones y se quedó a su lado. Hablaré con ella, dijo. No, negó con la cabeza. No quiero la receta porque la obligaron a dármela. Quería que ella quisiera dármela. Miró la parrilla. Eso es otra cosa. Mary guardó silencio por un momento, el silencio característico de una mujer que comprendía perfectamente lo que su marido quería decir y no tenía una respuesta fácil para ello. Te quiere, dijo María. A su manera. A su manera, asintió George, sin entusiasmo. Bebió su cerveza, miró la parrilla y no dijo nada más. Mary le puso la mano en el brazo un instante y luego volvió adentro para darle el espacio que él no iba a pedir. Mike había atrapado la mayor parte de la pelota desde el otro extremo del jardín y tuvo la sensatez de quedarse donde estaba. Estaba terminando el último trozo de pan de maíz cuando los faros de un coche recorrieron la valla y un vehículo se detuvo junto a la acera, un Mini Cooper rojo, limpio y bien cuidado, el tipo de coche que pertenecía a alguien con gustos particulares y los ingresos suficientes para permitírselo. La ventanilla del pasajero bajó. María. George. El pastor Jeff se asomó con la sonrisa cálida y afable que lo había hecho tan eficaz en su trabajo durante 22 años. Era un hombre delgado de unos 50 y tantos años, seguro de sí mismo, el tipo de pastor que recordaba tu nombre, el de tus hijos y hasta aquello que habías mencionado de pasada 6 meses atrás. Hay un olor increíble aquí fuera. Lo olía desde la entrada. Mary regresó al porche al oír el coche. Sonrió con la ligera formalidad que aplicaba al pastor Jeff, no era frialdad, sino la reserva propia de alguien que respetaba un cargo lo suficiente como para mantener cierta distancia con él. Tenemos de sobra si quieres, dijo. Acabamos de cenar, pero gracias. Rechazó la oferta con un gesto cordial. No quiero interrumpir, solo quería saludar. Y George, el partido de hoy fue espectacular. Deberías estar orgulloso. George, que seguía junto a la parrilla, levantó su cerveza en señal de agradecimiento. Gracias, pastor. Y Mike, dijo el pastor Jeff, mirándolo con la sincera calidez de quien decía la verdad. Esa carrera en el tercer cuarto. Madre mía. Sacudió la cabeza. Toda la congregación va a estar hablando de ello mañana por la mañana. Gracias, señor, dijo Mike. Una breve pausa natural se instaló en el patio, del tipo que sigue a una ronda de halagos y que necesita un momento para resolverse. No se resolvió. El pastor Jeff mantuvo su expresión afable y no dio ninguna señal de querer marcharse, lo que creó el ambiente social característico de un hombre que tenía algo que preguntar y se estaba preparando para hacerlo.
María lo reconoció después de unos 15 segundos. Pastor Jeff, dijo ella, con la dulzura y franqueza con la que solía tratar casi todo. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarle? Se rió, con esa risa ligeramente forzada de alguien a quien habían descubierto. Se arregló el cuello de la camisa. Bueno, sí, de hecho. La iglesia está organizando un picnic comunitario para el próximo fin de semana. Susan Griffith normalmente se encarga de la comida, pero no se encuentra bien y quizás no esté en condiciones. Miró a Mary con la expresión esperanzada de quien ya había encontrado la solución. Me preguntaba si estarías dispuesta a ayudar. No es complicado, solo coordinar la comida y asegurarte de que todo salga bien. Ya lo has hecho antes y se te da de maravilla. El rostro de María reaccionó como siempre que le pedían que hiciera algo por la iglesia, una breve y sincera reflexión seguida de la cálida resignación de alguien cuya respuesta iba a ser afirmativa y que se resignaba a ello con eficacia. Por supuesto, dijo. Estaría encantada. Estupendo. El pastor Jeff parecía realmente aliviado. La congregación se lo agradecerá enormemente. Llamaré a mamá, dijo Mary, organizándolo todo mentalmente. Su carne asada, la gente todavía habla de ella desde el 4 de julio. Creo que empezaremos por ahí. En la parrilla, la mandíbula de George se tensó aproximadamente 1 milímetro. No dijo nada. Mary no se dio cuenta. Ya estaba pensando en el menú. Mike se dio cuenta. También notó, justo después de que Mary mencionara el brisket de Kaani, que la expresión del pastor Jeff cambió ligeramente. No de forma drástica. Solo un breve ajuste, del tipo que ocurre cuando alguien recibe información que esperaba y trata de no demostrarlo. Mike presentó esto sin comentarios. En ese momento, su atención estaba más centrada en el lado del conductor del Mini Cooper rojo. La había captado con su visión periférica en el momento en que el coche se detuvo, de la misma manera que su sistema captaba la mayoría de las cosas potencialmente importantes, y había mantenido ese recuerdo en secreto mientras se desarrollaba la conversación. La esposa del pastor Jeff. Tendría unos 30 y pocos años, quizás, era difícil precisar, porque tenía un rostro atemporal. Cabello oscuro. Un vestido rojo ajustado que claramente había sido elegido con esmero, no simplemente usado. La serenidad particular de alguien que se sentía muy cómoda al ser observada, porque había dedicado mucho tiempo a comprender exactamente cómo la veían los demás. Desde cualquier punto de vista convencional, era impresionante. Además, y esto era a lo que Mike prestaba atención, ella estaba equivocada de una manera que él no podía precisar de inmediato. No fue nada que ella hiciera. Permaneció sentada, completamente quieta, con una actitud impecable, como la pasajera educada del pastor Jeff en una parada de autobús del barrio. Había sonreído cuando el pastor Jeff la presentó. Y sonreía ahora. Pero el sistema de Mike se había calibrado, durante las últimas semanas, para adaptarse a la textura específica de las emociones de cada persona. La calidez del sentimiento genuino. La cualidad particular de alguien que realiza algo en lugar de experimentarlo. La forma específica de los distintos tipos de inteligencia. Lo que se vio de Serena no fue ninguna de esas cosas. Lo que salió de Serena no fue nada. No se trata de la nada de alguien cansado, distraído o ausente. Se trata de la nada particular de una masa de agua muy profunda y muy tranquila, de esas en las que la quietud misma es la información. Su instinto lo relacionó, sin formalidades, con Jennifer. Mantuvo la vista fija en su plato específica que el cuerpo demoníaco había desarrollado hasta convertirla en un sensor fiable, de que la mirada de Serena se dirigió hacia él una vez, brevemente, con precisión, como alguien cataloga algo que le resulta interesante, y luego se apartó. No levantó la vista. Unos segundos después, un leve olor le llegó. Era tan tenue que casi lo ignoró, apenas perceptible, traído por el aire vespertino desde la dirección del coche. Algo que se mezclaba con el olor a parrilla, al pan de maíz y a la noche tejana, algo que no pertenecía a ninguna de esas cosas. Incorrecto. Viejo. Como algo orgánico que había estado sellado hace mucho tiempo y que escapó brevemente. Dejó el tenedor sobre la mesa. Lo volvió a coger. Siguió comiendo.
Mantuvo su rostro inexpresivo. Observa, pensó. No te muevas todavía. Solo observa. Serena, deberíamos dejar que esta gente termine de cenar, dijo el pastor Jeff con calidez, apartándose de la ventana. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Estaremos allí, dijo Mary. Estupendo. Se recostó en su asiento. Que Dios los bendiga a todos. La ventanilla subió. El Mini Cooper se alejó suavemente de la acera. Mike lo observó hasta que dobló la esquina. Georgie se había materializado a su lado en algún momento durante la marcha del coche y observaba las luces traseras con la expresión característica de un joven de 17 años que había procesado los últimos minutos principalmente a través de una sola perspectiva. ¿La viste?, preguntó Georgie en voz baja, intentando que su madre no la oyera. La esposa del pastor Jeff. Negó levemente con la cabeza. ¿Cómo es posible? Es un buen tipo, pero ella, quiero decir. George, dijo Mary desde el porche, sin levantar la vista del bloc de notas en el que había sacado y en el que estaba anotando los platos del menú. Georgie cerró la boca. Miró a Mike con la expresión de alguien que tenía más que decir y optaba por guardar silencio. Mike no ofreció nada. Me dio una sensación extraña, dijo Georgie, después de un momento, en voz más baja. Mike lo miró. Sí, dijo Georgie. ¿Cómo? No sé. Simplemente raro. Mike asintió una vez. Georgie pareció satisfecha con este reconocimiento y volvió a entrar. George seguía en la parrilla. El patio se había vaciado a su alrededor, Sheldon se había ido a su habitación, Missy había entrado cuando apareció el postre y Georgie la había seguido. Mary estaba en el porche con su libreta y la energía concentrada de una mujer que acababa de asumir un proyecto y estaba decidida a llevarlo a cabo correctamente. Mike se colocó junto a George en la parrilla. Se quedaron allí un momento sin hablar. ¿Estás bien?, dijo Mike. George miró la parrilla. Bien. Mike no insistió. Conocía la particularidad de la buena noticia de George, aquella que significaba que estaba asimilando algo, que estaría bien y que no necesitaba hablar de ello en ese momento. También sabía que, a veces, lo correcto era simplemente quedarse allí parado. Así que se quedó allí parado. Tras 1 o 2 minutos, George se inclinó y le entregó el último trozo de falda de ternera que quedaba en la parrilla, sin decir palabra. Mike lo tomó. Se quedaron en el patio trasero al atardecer en Texas y no dijeron nada, lo cual era una forma de conversación en sí misma, y una buena conversación. Kaani estaba en el sofá cuando Mike entró por la puerta trasera, con una Lone Star en la mano, en una posición con la atención específica de alguien que había estado esperando a saber cómo había ido algo. ¿Y bien?, dijo ella en cuanto él cruzó la puerta. Después de que me fui, ¿qué pasó? Lo leyó. Mike la miró. Lo leyó, dijo. Ella esperó. Lo arrugó, dijo Mike. No lo tiró. Simplemente lo sostuvo un minuto y luego lo puso en la parrilla. Algo se reflejó en la expresión de Kaani, algo que apareció y desapareció, ese algo específico de una persona que había hecho algo que creía gracioso y ahora se enfrentaba al hecho de que no había tenido el efecto deseado. Está bien, dijo Mike. Estará bien. Pero Kaani se sentó frente a ella. No le molestó la receta. Ella lo miró. Estaba molesto porque quería que tú quisieras dárselo, dijo Mike. Eso es algo distinto. El salón estaba en silencio. Kaani contempló su Lone Star durante un largo rato. La hizo girar entre sus manos como solía hacerlo con las cosas en las que estaba pensando. Es un buen hombre, dijo Mike. Tú lo sabes. Lo sé, dijo ella. Él la ama. Yo también lo sé. Volvió a quedarse callada. Mike esperó. Le daré la receta de verdad, dijo finalmente. Mañana. No le des tanta importancia. No diré ni una palabra, dijo Mike. Bien. Dio un sorbo a su cerveza. Ahora cuéntame sobre esa mujer del vestido rojo. Mike la miró. La mirada de Kaani se mantuvo firme y concentrada sobre el borde de su botella. La vi desde la ventana. Antes de entrar. Una pausa.
¿Qué sentiste? Mike reflexionó sobre la pregunta. Te equivocas, dijo. Algo anda mal con ella. Todavía no sé qué es. Kaani dejó su Lone Star sobre la mesita auxiliar. Su expresión había cambiado a algo que no era del todo preocupación ni del todo reconocimiento, pero que se situaba en las proximidades de ambas. Jeff ha cambiado desde que se casó con ella, dijo en voz baja, como si le estuviera contando algo que llevaba tiempo guardando en silencio. Mary no se ha dado cuenta. George se fija en las cosas por el fútbol, así que no se ha dado cuenta. Pero conozco a Jeff Woodard desde que llegó a este pueblo hace 20 años, y él, se detuvo. Ahora habla diferente. Se mueve diferente. Como si algo lo oprimiera. Mike escuchó. Mantén los ojos abiertos, dijo Kaani. No era exactamente una petición, sino más bien una instrucción específica de alguien que confiaba en el instinto al que respondía. Lo haré, dijo Mike. Ella recogió su Lone Star. Bien, dijo. Ahora vete a la cama. Has jugado un partido completo hoy. Se fue a la cama. Se quedó allí tumbado en la oscuridad un rato, pensando en un vestido rojo, en un olor en particular y en cómo se había sentido Jennifer en los momentos previos a que todo cambiara. Comentario. Observa, pensó de nuevo. Todavía no. Cerró los ojos. Capítulo 49, Entrenamiento y apuestas. Esa noche, Mike sacó el tema con Kaani, después de que el jardín estuviera limpio, los platos lavados y George hubiera entrado en casa con la tranquila y contenida dignidad de un hombre que ha decidido no darle importancia a algo. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina y dijo, simplemente, lo de la receta te ha afectado más de lo que pretendías. Kaani guardó silencio por un momento. Giró su Lone Star entre sus manos. Lo sé, dijo ella. No está molesto por la receta, dijo Mike. Ya lo sabes. Sé lo que le molesta, dijo Kaani, con el tono de alguien que llevaba mucho tiempo al tanto de algo y había estado tomando decisiones al respecto. Mike esperó. Miró la mesa. George dejó embarazada a mi hija antes de casarse, dijo. No me pidieron mi bendición. Simplemente lo hicieron y luego me lo contaron. Lo dijo sin la furia de la vieja ira, solo con la frialdad de algo que había estado latente durante mucho tiempo. Acompañé a Mary al altar sabiendo que ya tenía 3 meses de embarazo, y sonreí durante toda la ceremonia, y nunca les dije una palabra a ninguno de los dos. Hizo una pausa. Pero tampoco lo superé del todo. Eso fue hace 18 años, dijo Mike. Sé cuánto tiempo hace de eso. Él ha sido bueno con ella, dijo Mike. Y bueno con esos niños. Todos los días durante 18 años. Yo también lo sé. Lo miró. No tienes que insistir, Mike. Estoy al tanto del caso. La cocina estaba tranquila. Entonces, ¿qué hace falta?, dijo Mike. Kaani permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella dijo, hagamos una apuesta. Mike la miró. Dame una semana, dijo. Una semana viendo a George comportarse como siempre, nada de juegos, nada de sonsacar información, nada de andar a escondidas intentando conseguir la receta a mis espaldas. Lo miró fijamente con la misma expresión que usaba cuando hablaba completamente en serio, a pesar de su aparente ligereza. George sabe que anoto mis recetas. Si puede pasar una semana sin buscarla, una semana confiando en que haré las cosas a mi manera y a mi ritmo, le daré la receta de verdad. Y le pediré disculpas por lo de esta noche. 1. ¿Y si se pone a buscar?, dijo Mike. Entonces tenía razón sobre él, dijo simplemente. Y me debes una conversación sincera sobre tu vida personal. Mike la miró. He oído cosas de Georgie, dijo con la franqueza implacable de quien recaba información por todos los medios posibles. Tengo preguntas. Si gano la apuesta, las respondes con sinceridad. Eso no es un trato justo, dijo Mike. Es parte del oficio, dijo Kaani. Lo consideró. La realidad era que George no era de los que se dedicaban a curiosear entre las cosas de los demás. Mike estaba bastante seguro de ello. La cuestión era si una semana de tentación, sabiendo que la receta existía,
sabiendo que Kaani la había anotado, sería suficiente. Una condición, dijo Mike. No puedo contarle a George lo de la apuesta. Tiene que ser el mismo. Obviamente, dijo Kaani. Esa es la clave. Mike extendió la mano por encima de la mesa. Kaani lo estrechó con la firmeza de alguien que hubiera estado haciendo apuestas toda su vida y se tomara muy en serio el ritual de las mismas. Una semana, dijo. Una semana, asintió. El martes, las clases retomaron su ritmo habitual. La victoria en la liga de verano tuvo el efecto que suelen tener las victorias en este tipo de ligas en una ciudad del tamaño de Daford. Se extendió por toda la comunidad durante el fin de semana con ese impulso característico de las buenas noticias que la gente quería compartir, y para cuando llegó el lunes por la mañana, la escuela secundaria de Medford tenía un aire diferente. Los pasillos rebosaban de la energía particular de un lugar al que se le había recordado que era capaz de lograr grandes cosas. El papel de Mike en la victoria no pasó desapercibido. Estaba descubriendo que se trataba de una experiencia agridulce. La atención fue genuina y cálida, y provino de personas reales, compañeros de equipo, compañeros de clase, gente que había estado en las gradas y quería compartir su opinión sobre lo que habían visto. La recibió como solía recibir casi todo, presente, agradecido, sin fingir humildad ni confianza. Simplemente él mismo. La parte más difícil fue el entrenamiento. Lo había notado por primera vez la semana anterior al partido y lo había estado siguiendo desde entonces, el patrón específico de cómo el sistema distribuía las recompensas de atributos de las personas a su alrededor. Las primeras semanas habían sido abundantes. Sheldon, por sí solo, había estado generando puntos de inteligencia casi a diario. Sus compañeros de equipo, sus entrenadores, las personas con las que pasaba tiempo, las recompensas llegaban con regularidad y, a veces, de forma considerable. Ahora, tras 4 semanas, el patrón había cambiado. No desapareció. Pero cambió. Las mismas personas generaban cantidades menores con menos frecuencia, como si lo que pudiera recibir de un individuo específico tuviera un límite natural, y él se había estado acercando a esos límites sin superarlos por completo. Necesitaba nuevos estímulos. Gente nueva, situaciones nuevas, nuevas intensidades emocionales. Lo archivó como algo en lo que pensar y continuó entrenando. 1. El miércoles por la tarde, Jack Pruitt regresó. Entró por la puerta del colegio con su cámara de hombro y una acreditación de prensa que, al parecer, el entrenador George había gestionado. Se veía mucho más arreglado que el día del partido, la camisa planchada, la barba de 3 días afeitada y el pelo ralo peinado con lo que parecía un esfuerzo genuino. Tenía la energía característica de alguien que había grabado un reportaje con buena audiencia y apostaba por el éxito de la continuación. Jack, lo saludó el entrenador George en la entrada del campo con la calidez y la energía expansiva que solía emplear cuando algo beneficiaba a ambas partes. Me alegra verte. Entrenador, Jack le estrechó la mano. Espero que no le importe, quería grabar algunas tomas de los entrenamientos. Material de fondo, comentarios, ese tipo de cosas. Más que bien, dijo George, con el entusiasmo sincero de un hombre que entendía que un segmento de la televisión local sobre su programa era publicidad gratuita. Jack instaló su cámara en la línea lateral más cercana y George, con la sincronización precisa de alguien que llevaba 15 años gestionando situaciones, llamó a Mike desde donde estaba realizando los ejercicios con el equipo. Mike. Ven aquí. Mike vino. George miró a través del campo con la elaborada naturalidad de un hombre que ya había decidido lo que iba a decir. Su mirada pasó por Sam, que corría rutas con otros 2 receptores, y se posó en Eran. Eran, gritó. Prepárate. Quiero veros a ti y a Mike hacer algunos ejercicios de contacto. Eran, que se encontraba en medio de un descanso para hidratarse, levantó la vista. Miró a Mike. Miró a la cámara que estaba al margen del campo. Hizo el cálculo rápido de alguien que entendía exactamente lo que se le pedía y por qué, y que había decidido que el por qué era razonable, aunque el que resultara incómodo. Sí, dijo. Dame un minuto. Se puso las protecciones con los movimientos mesurados de quien se prepara tanto mental como físicamente.
Al pasar junto a Mike camino a la línea de meta, le dijo en voz baja, puedes dar el 80% hoy. Por mi dignidad. 85, dijo Mike. Eran lo miró. Tendré cuidado, dijo Mike. Eso no es lo mismo. Lo sé. Eran se puso el casco. El entrenador George se colocó entre ellos como árbitro no oficial, mientras la cámara de Jack los seguía desde la banda. El resto del equipo se había desplazado hacia el extremo más cercano del campo, como suelen hacer los compañeros para observar lo que les interesa. Muy bien, dijo George. Ejercicio de contacto estándar. Eran, tú estás al ataque, tu trabajo es superar a Mike. Mike, conténlo. Contacto limpio, velocidad controlada. Los miró a ambos. Adelante. Eran se movió de inmediato, sin dudarlo esta vez, lo que George percibió con la satisfacción particular de un entrenador que ve a un jugador tomar una decisión diferente a la habitual. Se acercó agachado, con los brazos extendidos, apuntando al torso de Mike con la técnica precisa de alguien que ha sido entrenado correctamente durante años. Mike analizó la trayectoria en el medio segundo previo al contacto. Dejó que Eran se acercara más de lo necesario, de forma deliberada, creando la apariencia de una verdadera contienda, y luego, en el último momento posible, cambió su peso, desvió el impulso de Eran con el antebrazo y se hizo a un lado con la economía particular de alguien que hace algo difícil y lo hace parecer fácil. Eran tropezó, dio 2 pasos hacia adelante y logró recuperar el equilibrio. Reinició el servicio sin hacer comentarios. Otra vez, dijo George. Eran volvió a la carga. Esta vez con más agresividad, la determinación inquebrantable de quien decide dejar de pensar y simplemente actuar. Ajustó su ángulo, bajó el hombro y embistió con todas sus fuerzas, atravesando el punto de contacto. Mike opuso un poco más de resistencia que antes, un 85%, tal como había prometido, y absorbió el impacto con la serenidad de alguien que simplemente no se movió como Eran esperaba. Agarró la camiseta de Eran con ambas manos, giró y redirigió el golpe hacia el suelo en un derribo limpio y controlado. Eran cayó al césped. Se quedó allí un segundo. Se levantó. ¿Estás bien?, preguntó Mike, que ya estaba allí, con la mano extendida. Sí, dijo Eran, tomando la mano de Mike para que lo ayudara a levantarse. Respiraba con más dificultad de la que requería el ejercicio, lo cual reflejaba el esfuerzo que había invertido. Negó levemente con la cabeza, no por frustración, sino más bien como una muestra de que alguien había realizado una evaluación honesta. Sí, estoy bien. George vino. Observó a Eran con la mirada rápida y experimentada de un entrenador que había visto miles de ejercicios de contacto y sabía distinguir entre estar nervioso y lesionado. Satisfecho, le puso una mano en la hombrera. ¿Qué aprendiste?, preguntó. Eran miró a Mike. Él analiza el enfoque antes de que yo me haya decidido por él. Lo dijo como solía decir casi todo, con objetividad, sin autocompasión. Para cuando yo decido qué voy a hacer, él ya se ha adaptado. ¿Y qué haces con eso?, preguntó George. Eran lo pensó. Tomaré la decisión más tarde. Mantendré la ambigüedad por más tiempo. Le daré menos para leer. George asintió lentamente. Eso es pensar a nivel profesional, Eran. Tienes toda la razón. Eran asimiló esto. La cualidad específica de alguien que recibe retroalimentación precisa y la almacena donde realmente pueda ser utilizada. 2 pequeños puntos de luz emanaron de él, la señal de alguien que acababa de comprender algo real sobre su propio juego. Coeficiente intelectual futbolístico +2. Mike las asimiló con naturalidad, volviéndose hacia la línea de equipos. Desde la banda, Jack tenía la cámara grabando y la expresión de un hombre que acababa de conseguir las imágenes que buscaba. Tras el entrenamiento, Eran se encontró con Mike de camino al vestuario. Caminaron un momento en silencio, la cómoda quietud de 2 personas que llevaban trabajando juntas el tiempo suficiente como para que el silencio no necesitara ser llenado. ¿Alguna vez has pensado en seguir jugando después de la secundaria?, dijo Eran. Lo he pensado, dijo Mike. Baloncesto universitario. Quizás incluso más allá. Eran lo miró de reojo.
Tienes las cualidades. Tú también, dijo Mike. Eran guardó silencio un momento. Sé cuáles son mis herramientas. Llevo 4 años trabajando con ellas. Sé cuál es mi límite. No lo decía con autocompasión, sino con la honestidad de quien había analizado su situación con claridad. Las tuyas son diferentes. No estoy seguro de que puedas ver tu límite todavía. Mike pensó en esto. ¿Qué te impulsó a convertirte en profesional?, preguntó. Eran consideró la pregunta como siempre lo hacía, sin precipitarse. Mi padre jugó 2 años en la CFL antes de lesionarse gravemente la rodilla. Nunca volvió a jugar. Miró el campo detrás de ellos. No lo considera un fracaso. Lo recuerda como los 2 mejores años de su vida. Hizo una pausa. Quiero saber qué se siente. Ser la mejor versión de mí mismo, en el escenario más importante al que pueda llegar. Lo dijo con sencillez, sin artificios. Simplemente la cosa en sí. Un cálido punto de luz emanó de él, genuino, específico, el resultado de alguien que acababa de decir algo cierto sobre sí mismo. Determinación +1, ambición +1. Mike los absorbió. Miró a Eran. Lo lograrás, dijo. Eran lo miró con la misma expresión que usaba cuando decidía si algo era una afirmación sincera o una mera cortesía. Sin importar lo que decidiera, asintió. Fueron al vestuario. Capítulo 50, conflicto. El entrenador George observó cómo el equipo se dispersaba después del ejercicio de Eran con la expresión de un hombre que había conseguido lo que necesitaba esa tarde y estaba satisfecho con el resultado. Jack estaba recogiendo su equipo de cámara a un lado, moviéndose con la energía eficiente de alguien que tenía más material grabado del que esperaba y ya estaba pensando en cómo editarlo. ¿Qué tal hoy?, dijo George, acercándose. Mejor que bueno. Jack cerró la cremallera de la bolsa de la cámara. Ese ejercicio de contacto, sobre todo la segunda repetición. Cuando Eran entró con fuerza y Mike simplemente, lo redirigió. Negó con la cabeza. Ese es el tipo de imágenes que no se pueden montar. Eso es real. Miró a George. Tuve un segmento del partido que apareció en el Top 10 regional esta semana. La carrera de touchdown. George asimiló esto con la tranquila satisfacción de un hombre cuyo programa acababa de obtener cobertura regional gratuita. Mike va por buen camino, dijo Jack con la convicción de alguien que había cubierto suficientes deportes como para saber la diferencia entre un buen jugador de instituto y algo más excepcional. Quiero seguir de cerca la historia. La puerta siempre está abierta, dijo George. Jack cogió su bolso y se detuvo. Miró a George con la torpeza propia de alguien que tiene algo que decir y no está seguro de cómo reaccionará. Voy a preparar un segmento para el viernes por la noche, dijo. Resumen semanal de los mejores momentos de la liga de verano. Tu equipo aparecerá, Mike en particular, pero el programa en general. Hizo una pausa. Se transmite por KTXS a las 9. Quizás valga la pena verlo en familia. Estaremos atentos, dijo George. Jack asintió, se despidió de Mike al pasar y se dirigió hacia la puerta. George se giró hacia el campo y tocó el silbato una vez, la señal de cierre. Eso es todo por hoy, dijo. El rival de la semana que viene es Jefferson Prep. Son un equipo físico y organizado. Quiero que todos vean el vídeo este fin de semana, mañana por la mañana les pasaré el enlace en el chat grupal. Miró a los jugadores reunidos con la mirada fija y directa de quien hablaba en serio. Disfruten del fin de semana. No hagan nada que tenga que explicarle al director Tom. 2. El equipo se dispersó con la energía unánime de personas que tenían algo mejor que hacer. Mike se cambió rápidamente, salió por la entrada principal y encontró a 3 chicas de la clase de primaria dispuestas cerca de la puerta junto al paciente, una ubicación estratégica para quienes llevaban allí un rato y estaban dispuestos a esperar. Saludó, dijo que tenía que ir a algún sitio, dijo que le alegraba verlos y siguió su camino. Había recorrido aproximadamente media cuadra cuando se dio cuenta de que Georgie no estaba a su lado. Se giró. Georgie seguía en la puerta,
observando la figura de Mike que se alejaba con la expresión característica de un hombre que ve cómo algo profundamente injusto le sucede a alguien que no parece darse cuenta de lo que está pasando. Él lo alcanzó. 3 de ellos, dijo Georgie. Simplemente, esperando. Como si nada. Son amables, dijo Mike. No están ahí esperando a que les saludes, dijo Georgie. No se trata de eso. Se quedó callado un momento. Simplemente saludaste y seguiste caminando. Eso es todo. Eso fue suficiente. Georgie. No estoy molesta, dijo Georgie, con el tono de alguien que sí lo estaba un poco. Simplemente estoy haciendo una observación. Mike lo dejó reposar. Caminaron en un cómodo silencio durante media cuadra, y entonces Mike se fijó en la pequeña figura que estaba de pie en la esquina de la valla este de la escuela, a unos 12 metros de donde solía recogerse el autobús y en la posición específica de alguien que esperaba algo sin querer parecer que estaba esperando algo. Sheldon. Estaba de pie con la mochila sobre ambos hombros y las manos a los costados, con la expresión de alguien que había tomado la decisión de ir a algún lugar y estaba dudando al respecto, pero estaba decidido a llevarla a cabo. Hola, dijo Mike cuando llegaron hasta él. ¿Todo bien? De acuerdo, dijo Sheldon. Se puso a su lado sin dar más explicaciones, lo cual, para Sheldon, ya era una explicación en sí misma. Georgie miró a Sheldon. Miró a Mike. Le preguntó en silencio qué le pasaba. Mike negó levemente con la cabeza, todavía no lo sé. Habían recorrido 2 cuadras antes de que Sheldon dijera nada. Soltó expresarse de la manera específica en que Sheldon decía las cosas que había estado preparando, abruptamente, con precisión, con la cuidadosa formulación de alguien que había estado ensayando la pregunta y finalmente había decidido que la incomodidad de no preguntar era peor que la incomodidad de preguntar. Mike, dijo. ¿Crees que mis padres se van a divorciar? La cabeza de Georgie giró tan rápido que casi se podía oír. Mike miró a Sheldon. ¿Qué te hace preguntar eso? Sheldon guardó silencio por un momento, y ese silencio denotaba más bien que alguien estaba organizando información que evitando la pregunta. Las últimas noches los he oído discutir en su habitación, dijo. La frecuencia y la intensidad están fuera de lo normal. Miró al frente mientras caminaba. He leído algo sobre el tema. El conflicto sostenido entre adultos casados está estadísticamente correlacionado con... Sheldon, dijo Mike. ¿De qué están discutiendo? Sheldon lo pensó. El detonante inmediato parece ser la receta de barbacoa de la abuela Kaani. Pero sospecho que ese no es el verdadero motivo. No lo es, dijo Mike. Sheldon lo miró con la atención específica que prestaba a las cosas que se relacionaban con algo que había estado tratando de comprender. ¿Cuál es el tema en cuestión? Tu padre ha sido el pilar de esta familia durante mucho tiempo, dijo Mike. Y a veces, quienes cargan con estas responsabilidades necesitan saber que quienes los rodean lo ven. La receta fue simplemente el momento en que ese sentimiento encontró una salida. Sheldon lo asimiló. Quiere que se reconozcan sus contribuciones. Algo así. Es razonable desearlo, dijo Sheldon con una imparcialidad analítica genuina. Debo señalar que rara vez reconozco sus contribuciones. Tiendo a centrarme en sus limitaciones intelectuales. Quizás sea algo en lo que pensar, dijo Mike. Sheldon miró la acera por un momento. Me resulta más fácil identificar dónde fallan las personas que dónde aciertan. La mayoría de la gente lo hace, dijo Mike. Eso no significa que tengas que quedarte ahí. Georgie, que había estado escuchando todo esto desde el otro lado de Mike con la expresión de alguien que ve un documental sobre su propia vida, no dijo nada. Su mandíbula hacía algo complicado. Sheldon caminó en silencio por un momento. Entonces, no se van a divorciar de verdad, ¿verdad? No, dijo Mike. Están superando algo. Eso es diferente a desmoronarse. Sheldon asimiló esto. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Porque la gente que se está desmoronando deja de intentarlo, dijo Mike. Tus padres todavía lo intentan. Eso es lo que importa. Otro bloque de silencio. De acuerdo, dijo Sheldon finalmente,
con el tono específico que usaba cuando aceptaba una conclusión que pretendía mantener como provisional hasta que las pruebas indicaran lo contrario. De acuerdo. Georgie se aclaró la garganta. Miraba fijamente la acera. Sí, dijo. Lo que dijo Mike. Lo dijo bruscamente, rápidamente, como si estuviera presentando un documento y no quisiera que le hicieran preguntas al respecto. Sheldon miró a su hermano. Luego volvió a mirar la acera. Gracias, dijo Sheldon en voz baja. A ambos. Los tres caminaron el resto del camino a casa sin decir mucho, lo cual fue el ritmo adecuado para el resto del trayecto. El viernes por la noche en casa de los Cooper tenía una atmósfera especial, la energía relajada y sin prisas de una semana que había terminado y un fin de semana que aún no había comenzado. Mary había preparado su cazuela de pollo. Kaani había cruzado la calle con una botella de vino y su sombrero para el sol, con la tranquilidad propia de quien consideraba esa sala de estar como suya. Jack había dicho que el segmento se emitiría a las 9. A las 8:50, toda la familia estaba reunida alrededor del televisor con esa energía particular, un tanto cohibida, de personas que iban a ver a alguien conocido en la televisión y que intentaban no darle demasiada importancia. Missy no estaba tratando de no darle demasiada importancia. Ella tenía su cartel de Go Mike. Missy, no necesitas el cartel, dijo Georgie. Puede ver la televisión desde donde está sentado. Es para crear ambiente, dijo Missy con firmeza. No sirve para nada. George, dijo María. Georgie se calmó. A las 9 en punto, el segmento de Jack comenzó con los gráficos deportivos estándar de KTXS y el propio Jack en un escritorio con un aspecto considerablemente más pulido que el día del partido. Empezó con un resumen de la Liga de Verano Regional, repasó otros 3 programas y luego dijo, pero la historia que ha estado generando más atención esta semana proviene de la escuela secundaria Medford, donde un estudiante transferido llamado Mike Quinn hizo un debut en la Liga de Verano del que la gente de esta ciudad todavía habla. Las imágenes se reprodujeron. El recorte detrás de la línea. El salto por encima de los 2 apoyadores, que desde el ángulo de cámara que Jack había encontrado, parecía mucho más dramático de lo que se sintió en el momento. La carrera en campo abierto. El safety siendo redirigido. El touchdown. Luego, las imágenes del entrenamiento del miércoles, el ejercicio de Eran, especialmente la segunda repetición, donde Mike redirige la carga a toda velocidad de Eran con la eficiencia específica y silenciosa que Jack aparentemente había identificado como lo más interesante del vídeo. Es un chico de 15 años, dijo la voz en off de Jack. Un estudiante de segundo año. Jugando su primer partido de fútbol americano organizado. Llevo 11 años cubriendo deportes de secundaria en esta región y quiero tener cuidado con lo que digo de lo que me arrepienta, pero no estoy seguro de haber visto algo así. El segmento duró otros 90 segundos y concluyó con la entrevista posterior al partido de Mike, la parte en la que dijo que el mérito era del cuerpo técnico y había decidido que era una historia en sí misma. El televisor pasó a los anuncios. Por un momento, la sala de estar quedó en silencio. Entonces Missy saltó del sofá. Mike. Agitó el cartel con ambos brazos como si estuviera llamando a los servicios de emergencia. Ese es Mike. En la tele. Ese es. Todos vimos lo mismo, Missy, dijo Sheldon. Saliste en la televisión. Yo era consciente de la cámara, dijo Mike. Kaani se reía, de verdad, con toda la fuerza. Se inclinó y le apretó el brazo. Ahí está, cariño. Vas a tener que acostumbrarte a eso. Mary miraba a Mike con un orgullo cálido y sincero, la expresión propia de alguien que había acogido a una persona en su casa y estaba viendo cómo le sucedía algo que se había ganado. Representaste a esta familia de maravilla, dijo. Y a esta escuela. Gracias, Mary, dijo Mike. Eran, que aparentemente había estado viendo el programa en casa y le había enviado un mensaje de texto a Georgie aproximadamente 45 segundos después de que terminara el segmento, había escrito, las 10 mejores jugadas, dijeron. Lo predije. Georgie le enseñó su teléfono a Mike. Mike lo miró y casi sonrió. George Sr. se había mantenido en silencio durante todo ese tiempo.
Estaba sentado en su sillón con una revista abierta sobre las piernas, la misma que había estado fingiendo leer durante los últimos 20 minutos. Había visto el segmento. Todos lo habían visto verlo, incluida Kaani. George, dijo Mary con el tono paciente y preciso de una mujer que había identificado la raíz del problema y iba a abordarlo directamente. Deja la revista. Me siento cómodo, dijo. George. Dejó la revista. Miró a Mike al otro lado de la sala con la expresión de un hombre al que le sucedían varias cosas a la vez, un orgullo genuino por su jugador, la compleja sensación de un entrenador al ver que otro se llevaba el mérito de una victoria que él había conseguido, y debajo de todo eso, la herida específica del asunto de la receta que aún no había sanado del todo. Buen segmento, dijo. Jack hizo un buen trabajo. Sí, lo hizo, dijo Mike. Tú también, dijo George. Lo dijo con voz seca y directa, como solía decir las cosas cuando las pensaba en serio, sin adornos. Un pequeño latido. Luego volvió a coger la revista. María miró a Kaani. Kaani miró su Lone Star. Missy seguía agitando el cartel.